y gracias porque trae con bien a los hermanos que vienen de camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por fin llegamos a la carta a los hebreos. Y la carta a los hebreos probablemente nos tome unas 2 a 3 semanas. Porque es una carta muy compleja. Y ya mismo yo les voy a decir por qué es compleja. No es compleja porque tenga dificultades teológicas desde el punto de vista, sino porque su estructura, uno le llama carta, pero realmente no es una carta, es un sermón. Y entonces, desde el punto de vista pastoral, la carta a los hebreos es un ejemplo extraordinario de lo que fue, de lo que era la predicación cristiana de finales del primer siglo. Cómo un predicador podía dispararse un sermón de esa envergadura. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Claro, nosotros tradicionalmente le llamamos carta. Y como le llamamos carta, carta se queda, ¿verdad? Porque se nos crea bien mucha dificultad ahora cambiar esa visión. Pero realmente no es una carta. Hay que visualizar la carta como un hombre parado frente a una congregación, predicándole un sermón a una comunidad de cristianos. Desde ese punto de vista, tenemos que encontrar el propósito de la carta a los hebreos, el por qué le predica ese sermón. Número 1, el sermón a los hebreos pretende alimentar la fe de unos cristianos que tal vez hoy no podamos trabajar con ellos, porque vamos a trabajar con el aspecto introductorio, pero la intención es alimentar la fe a unos cristianos con un enfoque nuevo de predicación. Ya no es el enfoque del resucitado desde el punto de vista de la iglesia del primer siglo. Ahora es el enfoque de revelar el misterio de Cristo como el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote de la cristiandad. Y desde luego, la intención de ese sermón es desarrollar un impulso a la vida de unos cristianos que están desganados, que están desanimados, que han perdido de perspectiva la fe, que han perdido de perspectiva el entusiasmo de la vida cristiana, pero desde luego, ¿qué sucedió con ellos? No es lo importante. Lo que es importante es descubrir que a finales del primer siglo había entre los cristianos unos individuos capaces de dispararse un sermón como este, que 21 siglos después, muy pocas veces lo podemos escuchar predicar. Y eso habla del desarrollo de la vida de la iglesia del primer siglo. Ahora, para familiarizarnos con esta carta a los hebreos, vamos al capítulo 1 del libro de Hebreos.
y veamos del capítulo 1 del libro de Hebreos los primeros 4 versos. Y mire lo que dicen los primeros 4 versos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Note bien que es un sermón cristológico, ¿verdad? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando uno lee estos primeros 4 versos, uno se da cuenta de inmediato que esto no es una carta. Uno se da cuenta de inmediato que esto es como si alguien se hubiera incorporado y hubiera comenzado a dar un discurso teológico. Hubo un tiempo que la cristiandad pensó que esta carta la había escrito Pablo. Y de hecho, déjenme decirle algo, hubo Biblias que decían la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, pero después se llegó a la conclusión por parte de los eruditos que no hay posibilidad de que esta carta la haya escrito Pablo, porque desde luego cuando usted descubre es una carta a los hebreos y Pablo se llamaba apóstol ¿de quién? De los gentiles. Entonces pues uno dice, espera, entonces si él se llamó apóstol de los gentiles, no pudo haber escrito a los hebreos. Ahora, cuando uno lee esta carta al final, ¿verdad? En el capítulo 13, Hebreos 13, y leemos los versos 22 al 25. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Que fue Pablo ahí. Porque los de Italia son los romanos. ¿Verdad? Entonces, desde luego, cuando se trabaja con el texto